Pues bueno, me gustaría hacer un breve comentario únicamente sobre lo que está sucediendo ahora en los pocos días que tenemos de las campañas, especialmente con respecto a la elección presidencial. Recordemos que, bueno, los medios de comunicación, como lo hemos analizado en distintas ocasiones, muchos de ellos tienen ciertos intereses, algunos pueden ser enteramente económicos, otros pueden ser intereses políticos, otros tienen una mezcla, algunos otros son intereses particulares de los periodistas o las periodistas que tienen a su cargo un micrófono. En esta ocasión estuve yo en la red social X revisando desde el jueves pasado más o menos cómo pudieran comportarse las coberturas de los medios de comunicación con respecto a lo que publican en esta red social. Recordemos que especialmente las redes sociales se han convertido en un eje conductor o digamos, una especie de brújula en donde nosotros podríamos ver hacia dónde se inclinan los comentarios, tanto los usuarios de las redes sociales como los propios medios de comunicación e incluso las opiniones personales de cada periodista. Y entonces desde el jueves pasado hasta el día de hoy me puse a hacer una revisión de las redes sociales, especialmente en medios de comunicación tanto de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues bueno, resulta que, para tenerles un poquito más de texto, durante los años que será desde 2018 he estado alimentando de forma personal un directorio de medios del noreste que lo utilicé en primer lugar para mi tesis doctoral y posteriormente para el proyecto Worlds of Journalism del que hemos estado hablando en los últimos meses para la investigación académica que tenga que ver con periodistas y con medios de comunicación. Entonces, de esta base de datos de medios de comunicación hice un muestreo de puros medios de comunicación impresos que están en estas tres entidades y de ahí elegí a 2 por cada uno de estos estados, un medio grande y un medio pequeño. Y en este caso nos encontramos aquí con el diario de Ciudad Victoria, que prácticamente no ha hecho cobertura, al menos en estos 5 días, de las elecciones presidenciales. El único tuit que encontré es donde habla sobre el Partido Acción Nacional que busca castigar a las personas que no vayan a votar. Pero no hay mención alguna sobre las actividades de Xóchitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum o de Álvarez Maínez. Entonces me llamó la atención porque, a fin de cuentas, es un medio que a través de redes sociales pues puede tener un alcance quizá no nada más local, sino regional o incluso nacional. Y bueno, de ahí nos pasamos con el Heraldo de Saltillo, es otro diario pequeño en la ciudad de Saltillo, también es uno de aquellos decanos del periodismo en la capital del estado, y esta tiene 7 notas, la mayoría de ellas con respecto a las actividades de Xóchitl Gálvez. Empezamos por aquí viendo, bueno, lo que propone Xóchitl Gálvez, y después fuimos siguiendo alrededor de más o menos unas 2 notas o 2 tweets durante los días, aunque sí hubo un avance hacia lo que hace Claudia Sheinbaum. Lo que me llamó la atención justamente que estamos viendo, donde sale el exgobernador Miguel Riquelme, que se está promoviendo para una senaduría por parte de PRI. Entonces, el Heraldo de Saltillo está haciendo una cobertura más que de las candidatas o el candidato a la presidencia, más bien de las personas locales, ¿no? De aquellos que especialmente van por un cargo público por el Partido Revolucionario Institucional. Recordemos, es básicamente el último bastión del PRI en el país, ¿no? Y la última elección que ganaron recientemente el año pasado. Y bueno, continuamos con los medios de comunicación. Si pueden hacer el favor de recorrer. La mayoría, les decía, vamos dándole, la mayoría en cobertura hacia Xóchitl Gálvez en el Heraldo de Saltillo. El Heraldo publicó 7 posteos, 7 mensajes con respecto a las elecciones. Y de ahí nos pasamos con el diario El Horizonte en Monterrey. De ellos, desde el jueves hasta el día de hoy, solamente publicaron 2 mensajes con respecto a las elecciones presidenciales y los 2 sobre las actividades de la candidata
de PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez. Es decir, estamos viendo más o menos cuál es la tendencia de este periódico en Monterrey. Recordemos que El Horizonte es un medio que está afiliado a Grupo Salinas, es decir, a TV Azteca. Entonces, más o menos vamos viendo cuáles son los intereses o cuál es la línea a seguir de este medio, que es uno, digamos, pequeño dentro de la ciudad de Monterrey a comparación de otros gigantes en esta ciudad capital de Nuevo León. De ahí nos pasamos con el medio mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquí también vemos desde el jueves hasta el día de hoy una cobertura, digamos, pequeña, con 7 mensajes sobre las elecciones presidenciales, donde la mayoría de sus publicaciones son sobre las actividades de Claudia Sheinbaum. Entonces, no importa si las actividades fueron incluso muy focalizadas tanto en el Estado de México como en Querétaro, que fue la actividad de este fin de semana, pero bueno, les hicieron esta cobertura, ¿no? E incluso con algunas otras actividades que tuvieran que ver con personajes locales, pero refiriéndose a Claudia Sheinbaum. De ahí nos pasamos con el diario El Norte, en Monterrey. El Norte del jueves 7 hasta el día de hoy publicó un total de 18 mensajes, 18 coberturas que tienen que ver con las elecciones. Ellos sí estuvieron, digamos, campechaneando entre las actividades de Xóchitl Gálvez y las de Claudia Sheinbaum, y una que otra por ahí que tuviera que ver con Andrés Manuel o con el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García. Entonces, aquí no vemos, al menos claramente, si hay algún favoritismo algún favoritismo para alguna de las candidatas, al menos estas 2 candidatas, pero vemos quizá los horarios en los que fueron publicados estos mensajes, los horarios, digamos, donde más tránsito o más usuarios hay dentro de las redes sociales, que son a la hora de la comida, alrededor de las 12, 13, 14 horas, y también durante la noche. Ahí fue donde se publicaron las noticias sobre la cobertura de Xóchitl Gálvez. Y por último, nos pasamos al diario Zócalo, en Coahuila. Zócalo tiene una cobertura tanto para Saltillo Capital, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña en este estado. Es decir, es un mismo medio que hace cobertura para prácticamente todo el estado, a excepción de la región Laguna. Y ellos, en el periódico Zócalo, también hicieron una cobertura, digamos, más o menos balanceada entre las actividades de Xóchitl Gálvez y las actividades de Claudia Sheinbaum. Recordemos que el periódico Zócalo también hace una cobertura muy puntual, específica sobre candidatos y candidatas del Partido Revolucionario Institucional en el propio estado de Coahuila. Pero bueno, digamos que más o menos va balanceado lo que hacen los candidatos y candidatas locales para diputados, senadores en el estado de Coahuila, y las candidatas para la presidencia de México. ¿Qué es lo que pudimos ver en esta muestra de diarios Zócalo, El Norte, El Mañana, El Horizonte, El Heraldo, El Diario en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas? La mayoría de las notas tienen, digamos, si hacemos un conteo rápido, están haciendo cobertura hacia Xóchitl Gálvez por un margen mínimo a comparación de lo que hace Claudia Sheinbaum, pero también tienen un común denominador estos 6 diarios. Nadie en su totalidad hizo cobertura sobre Álvarez Maínez. Parece que solamente están participando estas 2 candidatas, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez, y el candidato del Movimiento Ciudadano está desaparecido, al menos en las redes sociales de estos 6 medios. Bueno, y tomando en cuenta esta acotación de que el diario de Ciudad Victoria básicamente está haciendo un seguimiento de las actividades de las candidatas y el candidato hasta este momento. Vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo y desarrollando las coberturas en otros medios de comunicación en el norte. Creo que eso es importante también para poder ver qué tipo de medios tenemos nosotros prácticamente en nuestra casa, y especialmente estos medios que digamos que son la prensa tradicional, ¿no? Y la que la mayoría de las audiencias acostumbramos a seguir para informarnos. ¿Cómo la ves, Marta Uribe?
Interesante, interesante, aunque debo decirte, usted, doctor, tiene ahí el análisis más claro, pero a mí me pareció ver el norte muy cargado hacia Xochitl. La mayoría tiene, bueno, tiene un ligero hacia Xochitl, pero sí también tiene algo de Claudia Sheinbaum, pero les digo, ya en el conteo, sobre todo de los horarios, es donde hay un favoritismo hacia Xochitl Gálvez. Y sobre todo también que es en cobertura de pequeñas cosas, por ejemplo, este altercado que tuvo en X con Marcelo Ebrard, ¿no? Que hicieron un gran espectáculo sobre eso, pues porque básicamente sobre Xochitl Gálvez y sus propuestas, pues lamentablemente todavía no hay algo a profundidad para poder analizar o para poder hacer alguna cobertura, ¿no? Más allá de la mega cárcel, que digamos que esto es algo que sí es importante analizar a profundidad, estas políticas activas, ¿no? O de regresar básicamente a la guerra contra el narcotráfico, pero pues no ha habido algo, digamos, que sea relevante. Entonces la cobertura hacia Xochitl es básicamente, digamos, efímera, ¿no? O más, más mal en este caso. Muy bien, doctor.